Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. Lorenzo, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. Al lado de usted. No lo sabía. Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassé, ciudadana de nacionalidad francesa, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 por agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones. Un día después fueron presentados ante las cámaras de televisión como parte de un supuesto operativo policíaco en vivo, que en realidad fue un montaje escenificado para los medios por orden del entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Vallarta y Cassé fueron exhibidos como integrantes de una banda de secuestradores llamada Los Zodíaco en 2013, tras obtener un amparo de la Suprema Corte de Justicia por violaciones al proceso y con la presión diplomática del presidente de su país, Nicolás Sarkozy. Cassé fue liberada. Vallarta, en cambio, permaneció preso sin sentencia hasta el pasado 31 de julio, cuando una jueza federal ordenó su liberación inmediata por falta de pruebas. Habían pasado casi 20 años. La historia ha dado pie a libros y series de Netflix. La liberación de Vallarta refresca en la memoria colectiva mexicana uno de los casos más emblemáticos de montaje judicial en México y del contubernio que existía entre el poder político y el poder mediático, así como la estela de acciones contra la población perpetradas desde lo más alto del poder por Genaro García Luna, el hombre que fue encumbrado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón al mando de la seguridad del país y que hoy purga una condena en Estados Unidos por narcotráfico. El montaje en el que Vallarta fue detenido se transmitió simultáneamente en Televisa y TV Azteca. Carlos Loret de Mola, quien entonces conducía el noticiero estelar de Televisa, fue el principal encargado de instalar en la opinión pública la presunta responsabilidad penal de Vallarta como líder de una banda de secuestradores, en el más infame ejemplo de cómo manejaron la justicia, las corporaciones policíacas y los medios de comunicación personajes como García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino. Es el retrato de una época que merece ser analizada con el peso de los años y de las consecuencias de esos sexenios que abrieron heridas que aún supuran en la sociedad mexicana. Aquella mañana de 2005 estaba aún lejos la imposición del candidato presidencial de Televisa, Enrique Peña Nieto, pero ya entonces se había ensayado en San Salvador Atenco una muestra de connivencia entre el canal televisivo de mayor audiencia y el entonces gobernador del Estado de México. En los medios cercanos al poder se fabricaba una realidad alternativa que en los años posteriores se instaló como única verdad en múltiples ocasiones. La lista de montajes, verdades históricas y encubrimientos mediáticos es larga, prácticamente fue convertida en costumbre. La resolución de la jueza Mariana Vieira Valdés marca el cierre judicial de uno de los episodios más controvertidos del sistema de justicia en México. Israel Vallarta fue liberado a los 55 años después de 2 décadas preso sin sentencia, sin pruebas y con múltiples documentaciones de tortura y tratos crueles por parte de agencias de la ONU. Pero ¿cuántos testimonios como este existen en el prontuario de personajes como García Luna y Felipe Calderón? ¿Hasta dónde puede llegar la relación simbiótica entre medios y poder político? Este caso es el reflejo de un México que parece lejano, pero que nos exige plantearnos preguntas necesarias. Hoy en La Base hablamos de la liberación de Israel Vallarta y analizamos uno de los montajes judiciales y mediáticos más infames de América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. La Base América Latina, desde los estudios de Ciudad de México, analizamos este caso que estremeció no solo este país, creo que toda la región, ¿verdad, Marco Teruggi? Sí, la verdad que me puse a reconstruir la historia y es bastante impresionante cómo se fabricó un caso de esta naturaleza, cuánta impunidad y los personajes que dirigieron de la televisión, del poder político, de los servicios policíacos, y que eso nos trae como lecciones de cómo funcionaba el poder en este país, que es lo que nos interesa hoy indagar.
Me imagino ese buceo que has tenido que hacer entre los contenidos de Televisa y TV Azteca de aquel momento, ¿no? Más o menos, y voy a aprovechar mi sección para explicarles cómo se fabricó este montaje, quién formó parte de este montaje y que no se explica el caso de Israel Vallarta sin la complicidad de estos medios de comunicación que además siguen vigentes y se siguen comportando de la misma forma. Y hoy vamos a contar también con un gran amigo de la base, periodista y productor, Epigmenio Ibarra. Así que todo listo para arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Esta es la historia de cómo funcionaba el poder en México hasta hace tan solo unos años. El poder político, el poder de la justicia, el poder mediático y el poder de las policías que hacían y deshacían a su antojo. Una historia que tiene en su centro a un protagonista, o mejor dicho, a un verdugo, Genaro García Luna, emblema del poder subterráneo y corrompido que dominó este país durante largas décadas, y un socio de ese emblema, Luis Cárdenas Palomino. Recuerden bien esos dos nombres. Y la historia tiene también a víctimas que van a servirnos para entender cómo operaba ese poder. Se llaman Israel Vallarta y Florence Cassé. El primero acaba de ser liberado de la cárcel luego de pasar casi 20 años preso sin sentencia. La segunda, Florence, salió de prisión en el 2013 gracias a una mediación de su gobierno francés, entonces presidido por Nicolas Sarkozy. Ambos fueron víctimas de García Luna y Palomino, así que si les parece, contemos esta historia empezando por el momento que vivía México, que sirve para entender el telón de fondo de esta trama. Vamos, compañero. En ese momento gobernaba Vicente Fox, el primer presidente de otro partido que no fuera el PRI luego de 70 años. Pero si alguien tenía ilusión de que implicaría eso cambios para mejor, rápidamente la expectativa se derrumbó. Fox, expresidente de la Coca-Cola para México y América Latina, trajo más neoliberalismo, más alineamiento a Washington y un incremento de una violencia muy particular, la de los secuestros. Secuestros tanto de empresarios como de clases medias o los llamados secuestros express, un problema que se convirtió en reclamo social, como pudo verse con la llamada Marcha Blanca o también llamada Rescatemos a México en 2004, que llenó el Zócalo. Entonces, con presión en las calles, en la opinión pública, el asunto de los secuestros tomó cada vez más volumen político, convirtiéndose en un problema para Fox. Y la verdad que no era para menos, pongámoslo en números. En 2024, por ejemplo, se reportaron 323 secuestros y casi 12.000 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un número, además, subcontabilizado en el caso de los secuestros, en vista que, se sabe, muchas de las víctimas no denuncian los hechos por temor a las represalias. Y fue justamente en ese contexto político-social que ocurrió el caso que nos convoca hoy, el arresto de Vallarta y Cassé, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2005, aunque en realidad fue el 8, como se supo más adelante, porque la mentira duró poco, aunque la impunidad, al contrario, duró años. Estefanía, ¿podés contarnos lo que ocurrió como para empezar a desmenuzar este asunto? Sí, porque resulta que en la segunda mitad del 2005 habían ocurrido secuestros muy resonados, algunos con asesinatos de los secuestrados. Entonces, en ese contexto, Genaro García Luna, que venía del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y además estaba al frente de la Agencia Federal de Investigación creada por Fox, y Palomino, la mano derecha de García Luna, idearon un plan, fabricar una gran puesta en escena para mostrar cómo desbarataban una banda de secuestradores y prepararon un show, literalmente un show con cámaras, luces y acción. Increíble, claro, nada como un mega operativo policial para intentar recuperar popularidad. Precursores de Nayib Bukele resultaron ser. Y para eso detuvieron a Vallarta y a Cassé el día 8 de diciembre del 2005 en la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y claro, según la ley, cuando una persona es detenida, debe ser reportada inmediatamente en el Registro Nacional de Detenciones y puesta a disposición de la justicia. Pero en este caso no fue así. El poder de García Luna funciona de otra manera, no tan como la justicia. Una manera tenebrosa que se vio en el caso de Vallarta, porque no fue registrado, sino secuestrado, luego torturado con quemaduras, asfixias y golpes. Y Cassé, por su parte, denunció torturas psicológicas. Y luego de tenerlos a ambos durante horas secuestrados e incomunicados, fueron llevados al lugar donde se haría el montaje televisivo, el rancho Las Chinitas. Allí, García Luna, Palomino y sus cómplices dispusieron todos los elementos, armas, documentos, incluido a Vallarta recién torturado, Cassé, que no entendía qué sucedía, y 3 presuntos secuestrados. Y entonces prendieron los flashes y comenzó el show de los medios.
¿Urdió usted este secuestro? No, yo no ordené nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Nombre completo? secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que al estar aquí A mí me estaban- usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera, no sé, no tengo No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Qué te secuestraron? pasó? ¿Te duele algo? Sí, ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Muy fuerte. El que aparece en pantalla es Vallarta. Se entiende lo que está pasando, ¿no? El detenido, Vallarta, es puesto ante una cámara y una persona lo golpea en vivo y en directo para que diga lo que quiere. Y esa persona es Palomino, brazo derecho de García Luna, jefe de la Agencia Federal de Investigación, que obliga a Vallarta a declararse culpable ante las cámaras. Debido proceso, bien, gracias. Mejor tortura, que es más expeditivo y menos burocrático. Presunción de inocencia, ¿qué es eso? Que confiese bajo golpes que es culpable y que los medios de comunicación lo repitan en todos sus noticieros y listo, de ahí a la cárcel hasta que se pudra. Y pues operación política mediática exitosa, todo para mostrar cómo combatimos a los secuestradores. Tanto poder tenían que se atrevieron a hacer eso ante cámaras puestas especialmente por ellos mismos. Claro, poder y complicidad de grandes medios como Televisa, como va a contar Estefanía en su columna. Y no solo de medios, también de la justicia, porque el entonces procurador general, Daniel Cabeza de Vaca, negó en rueda de prensa que hubiera existido algún tipo de montaje en el caso Vallarta Casé, aunque ya varios medios y periodistas lo estuvieran denunciando. Tanto poder, así es, Ina. Y de hecho, García Luna tendría cada vez más poder, porque la historia siguió después de ese arresto de la siguiente manera. Vallarta estuvo preso hasta la semana pasada sin condena y Casé liberada en 2013 por la mediación de Sarkozy, el presidente de Francia, que luego fue condenado en el 24 por tráfico de influencia y corrupción, pero eso ya sería otra historia. Y mientras ambos estaban tras las rejas, García Luna alcanzó su cenit de poder con el presidente Felipe Calderón, que asumió en el 2006 y trajo con él el pico de violencia en México. Es muy importante recordar aquella época. ¿Por qué no pones cómo crecieron los homicidios en la época de Calderón? Se entra Calderón en 2007 con 8.867 homicidios. En el 2011, 27.213. 2012, 25.967. Y Peña lo deja con 36.685. Y claro, adivinen a quién designó Felipe Calderón, que llegó a la presidencia con un fraude contra Andrés Manuel López Obrador como secretario de Seguridad Pública. Charán, charán. Charán, charán, a García Luna con dinero, infraestructura, equipo y hombres. Es que, claro, con semejantes antecedentes de producción cinematográfica era evidente que se trataba de un hombre probo y creativo. Tanto así que Calderón lo mantuvo durante todo su sexenio hasta el 2012. Y no solo eso, sino que lo puso al mando de la mal llamada guerra contra el narco. Y entonces la violencia explotó como una inmensa tragedia que envolvió todo el país. México se transformó en una inmensa fosa común con más de 300.000 muertos o asesinados, mejor dicho, cuerpos descuartizados, colgados de puentes a la orilla de las carreteras. Y al frente de esa mal llamada guerra estaba García Luna, que en realidad trabajaba con el cártel de Sinaloa, según dictaminó la justicia de Estados Unidos en 2024, luego de ser detenido en 2019 por el FBI. Porque, claro, se había ido a vivir a Estados Unidos, ¿cómo no? Comillas, usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo, le dijo el juez Brian Cogan a García Luna. ¿Por qué tuvo que ser juzgado García Luna en Estados Unidos y no en México como correspondería? Bueno, es una pregunta que aplica para varios países latinoamericanos cuyos criminales son juzgados afuera, aunque en el caso de Palomino fue detenido y encarcelado en México en el 2021 por el delito de tortura en el caso, justamente, de Vallarta. En aquella época, y ahí está la foto de, ¿por qué no la ponen? Cárdenas, Palomino y preso,
García Luna, hoy preso, y el entonces presidente espurio, Felipe Calderón. Sí es espurio porque llegó con un fraude electoral, hay que decirlo con todas sus letras. No hay que guardarse las cosas porque la historia es la historia, dándole premios. ¿Ya saben dónde se encuentra Palomiño? Porque Israel Vallarta dijo que lo habían sacado, pero no se sabía dónde se lo habían llevado. Ahí el Gabinete de Seguridad informa en qué centro de detención se encuentra. Y después Vallarta se encontró a Cárdenas Palomino en la cárcel. Así es la vida. Y vemos en la foto a Calderón, a García Luna, a Palomino. Qué foto, de verdad, Dios nos libre de algo así otra vez, porque imaginar que manejaron los principales hilos de este país durante 6 años o incluso más, porque los sexenios de Fox y Calderón y Enrique Peña Nieto, que siguió entre el 2012 y el 2018, no solo compartieron la orientación sabida neoliberal y la sumisión a Estados Unidos, sino que también compartieron métodos policiales de espionaje y de montaje, porque como bien decía León Trotsky, los gobiernos pasan, las policías quedan, y en este caso, policías e inteligencia cargadas de casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Sí, es eso que el politólogo Norberto Bobbio llamó el criptogobierno, que es lo que podríamos llamar el gobierno debajo del gobierno, o el gobierno invisible que toma decisiones, maneja resortes de poder real y que casi nunca lo conocemos. Por eso, criptogobierno. Cripto viene del griego y quiere decir oculto o encubierto, es decir, es el gobierno oculto. Y en el caso de México, ese criptogobierno tuvo una cara visible durante años. Genaro García Luna, que manejaba resortes de inteligencia, policías, militares, vínculos con gobernadores, alcaldes, con terminal, todo eso en la residencia presidencial de Los Pinos. Y mientras decía combatir a los cárteles del narco, beneficiaba a una de sus facciones y asimismo, claro está, haciéndose millonario, y llevaba al país a una violencia sin precedentes. Y aquí es importante detenernos porque, como decíamos al inicio, la historia de García Luna, Palomino, el Procurador General, Televisa, Fox, Calderón, refleja cómo funcionaba el poder en México hasta hace tan solo unos años. Un poder que se movía con total impunidad, que pactaba con cárteles de la droga, tenía el beneplácito de los dos grandes medios y una justicia de ojos vendados, valga el lugar común de la imagen. Por eso, tantos actores de ese antiguo régimen se opusieron frontalmente a la reforma del Poder Judicial que se celebró este año con las votaciones el 2 de junio pasado, porque ese Poder Judicial, o al menos una parte importante de él, era su retaguardia estratégica. O preguntémosle, si no, a Ricardo Salinas Pliego, alias el deudor serial, que contaba con siempre tener jueces amigos en altas esferas para no pagarle al fisco. Así es, y todo tiene que ver con todo. Y tras la liberación de Vallarta se encuentra la punta del ovillo de todo un sistema que dominó a México durante décadas y del cual él fue víctima. Y por eso Vallarta, cuando salió, pidió que cambie el Poder Judicial, fue una de sus declaraciones. Es una demanda que hizo propia, de hecho, el actual ciclo político de la Cuarta Transformación que gobierna México desde el 2018, un ciclo que se planteó en oposición a esos sexenios neoliberales que deshicieron al país como quisieron, con una impunidad garantizada que hoy se terminó. Gracias, compañero. Esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza con sus propios criterios decide liberarlo. No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola. Y reconocido incluso por la televisora. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas. En la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar qué buenos eran ellos para atender la situación de secuestro. Estefanía Veloz, ¿qué nos traes? Vamos arriba, vos. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Pocas veces tenemos la oportunidad de diseccionar un montaje televisivo, así que hoy les voy a contar
uno, y uno muy bueno. El 9 de diciembre, fecha importante del 2005, millones de personas nos enteramos a través de la televisora más vista en ese momento, Televisa, que en México existía una peligrosa banda de secuestradores y que su líder se llamaba Israel Vallarta. Esta fue la primera vez que escuchamos este nombre, por lo menos en televisión. Adelante con las imágenes, Juanma. Levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. La escena que vimos fue transmitida en vivo por Televisa en el noticiero conducido por Carlos Loret de Mola y también fue transmitida en otros medios. Son 2 armas. Hay 2 armas. Estas son las armas con las que ellos secuestraron. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No lo sabía. ¿Al lado de usted? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Este enlace al noticiero se hace hasta Las Chinitas, ubicada en la carretera México-Cuernavaca, en el territorio correspondiente al pueblo de Topilejo, al sur de la Ciudad de México, para quienes no conocen, sitio donde se encontraba el reportero que narra y que entrevista ahora a Florence, Pablo Reina. Por favor, recuerden el nombre de este reportero. En la transmisión se pudo ver cuando le preguntan a Vallarta sobre cuántas personas tenía secuestradas. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Qué te pasó? secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos. Bueno, ya lo repasábamos con Marco, pero vale la pena verlo otra vez, porque si mis ojos no me engañan y mis oídos no me fallan, vimos que durante la transmisión un agente policial estaba torturando visiblemente a Israel Vallarta ante las cámaras. Sí, y se escucha clarito que dice, usted me pegó. Bueno, pues si ustedes lo notaron, sería raro pensar que alguien viendo esto no se diera cuenta, pero así fue, y de hecho uno de ellos es Loret. Vimos a Israel Vallarta ser torturado en vivo y nadie lo mencionó. Sí, es cierto. Creo que esa fue una misión terrible, terrible. Y cuando ves el video otra vez, esos golpes, jaloneos, etcétera, etcétera, debieron haberse hecho notar. Periodísticamente se debió haber dicho y no se dijo. Además, Marco después nos contó y nos enteramos que ese policía que lo estaba torturando era Luis Cárdenas Palomino, a quien te referiste muy bien en tu sección. Y hasta acá todo bien. Se informó de una detención que podría dejar bien parado al gobierno y su estrategia de seguridad. ¿No es así, Estefanía? Más o menos. De hecho, para entonces ya estábamos acostumbrados a ver en esta televisora a García Luna, incautaciones, detenciones, pero no un en vivo con un enlace directo desde Topilejo hasta la cabina de Televisa Chapultepec. Y si lo hubo, pues no fue transmitido en el noticiero de Loret. Pero la caja de Pandora se destapó cuando un par de meses después, el 5 de febrero de 2006, la periodista Yuli García presentó un reportaje que evidenciaba las inconsistencias del operativo. Sí, la periodista García se cuestionaba uno de los puntos centrales de la investigación, que era un informe policíaco en el que se describe que Vallarta y Casé habían sido detenidos mientras circulaban en una camioneta sobre la carretera, no en una casa como vimos en el en vivo de Televisa. Florence, no tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Cassés fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8, que la PGR me secuestró. Y ese mismo día, el entonces director de la AFI, Genaro García Luna, fue entrevistado por la periodista Denise Merkel en su programa Punto de Partida, que era muy famoso y que también se transmitía por Televisa. Se trata, Estefanía, de la famosa presentadora de Televisa que moderó el debate presidencial el año pasado. Así es, y vamos a verlo porque es más joven en ese entonces. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros.
Pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los... Primero los felicita por su labor y pues lo que hacen en contra del secuestro. Después les pregunta, ¿hay una utilización política del momento en el que ustedes dan a conocer la detención de Florence Israel? Raro hacer esta pregunta cuando la detención se transmitió a través de la misma televisora donde ella está haciendo esta entrevista, ¿verdad? Coincido mucho, Ina, pero se pone un poquito más raro aún. Vamos a ver esto. Posterior al hecho, y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas, nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder liberar a la víctima. Y es lo que ellos Pero graban. fue el mismo día. Claro. Escuchamos a García Luna, ese que estaba recién en pantalla, declarar que la detención fue posterior, pero el mismo día, y que fue a petición de sus colegas, le dice a Denis, o sea, de los medios. No puedo creerlo, o sea que lo que pidan los medios lo hacen los policías, todo por el contenido, ¿no? ¿Se entiende quién manda entonces? Bastante bien, aunque ejecutó una maniobra bastante cínica, porque es culpar a los medios de haberle pedido lo que él mismo organizó. Entonces fue el huevo o la gallina. O sea, se lo pidieron los medios y él lo organizó, o él organizó y después se lo dio a los medios. Y al decir esto, es como si Televisa no pudiera desmentirlo sin confesarse como un cómplice activo. García los tenía agarrados porque ya había participado esta televisora voluntariamente en su farsa y ahora no podían protestar sin autoincriminarse. Pero eso no es todo, porque esta entrevista continúa con lo que es la parte más importante, de hecho. Bueno, la persona que está arraigada estaba escuchando el programa, que es Florence Cassé, y quiere entrar al aire. A ver, por favor, ¿puedo entrar con ella? Que me diga un segundo. Dígame, adelante, Florence. Adelante. Dígame. Bueno. Sí, ¿tiene algo que decir? Sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. A mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana. Estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la noche del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita dentro del rancho. Donde se ven las imágenes. Exactamente. Muy bien, pues agradezco, Florence Cassé, que hable desde el lugar donde se encuentra arraigada, para pues en realidad confirmar lo que ya nos había dicho. Pues esto será un juez entonces el que lo tiene que determinar. ¿Han visto a alguien sudar en televisión? García Luna. La voz que escuchamos es la de Florence Cassé, quien se enlazó en vivo en esta entrevista y reveló que a ella y Vallarta pues ya habían sido arrestados un día antes de la redada que fue transmitida en medios. Gente, esto es claro que es un montaje y para los televidentes que lo vimos ya se desmontó por completo que la detención no fue el 9 de diciembre sino el 8 y que el noticiero de Loret había mentido. Esto, por si les quedaba duda de que las televisoras no reflejan la realidad, la construyen según las necesidades del poder político y económico que lo financia. Pero aún no se sabía de parte de quién exactamente había sido el montaje. No, y queda la duda de por qué una compañera del canal como Denise expondría un montaje en su propio canal y pondría en vivo a Florence. Y quizá pensaba que así como ella, Loret tampoco lo sabía. Pero lo que sí sabemos es que hoy Denise sigue trabajando ahí en Televisa y Loret, ya no. Ya no. Y que el encuadre inicial presentó la historia como operativo exitoso contra la banda de secuestradores, cuando la realidad era montaje televisivo con tortura en vivo. Eso también lo sabemos hoy, ¿no? Y el montaje Vallarta Cassé pone al descubierto el verdadero ADN de la industria del espectáculo que se disfraza de periodismo. La transmisión siguió perfectamente las convenciones del entretenimiento televisivo. Suspenso, clímax, resolución satisfactoria, héroes y villanos claramente definidos. Parecería que este episodio en la televisión mexicana demostró que para Televisa y TV Azteca no existe diferencia entre informar y entretener, entre periodismo y espectáculo, entre verdad y ficción efectiva. Pero bueno, cuéntanos, Estefanía, después de esto, ¿hubo algún tipo de reconocimiento oficial de Televisa sobre este reportaje de Loret, quizás? Bueno, pues no les quedó de otra porque después de esto, el 10 de febrero del 2006, en conferencia de prensa, el entonces titular
titular de la extinta Procuraduría General de la República, Bernardo Batis, reconoció que los medios de comunicación efectivamente no estuvieron presentes durante la captura de ambos sujetos. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Loret de Mola? Insisto en ello. A mí me encantaría contarte, pero mejor vamos a escucharlo de su propia boca. Nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de este montaje. No me di cuenta. Claro, dice fingió y simuló cuando es fingimos y simulamos. Se olvida que él fue parte de la construcción, así que la verdad, según sus palabras, él no sabía nada, pero es bastante poco creíble. Mira cómo te hago. ¿Pero se acuerdan del nombre que les dije al principio que por favor recordaran? Sí, el nombre del reportero en el lugar de los hechos, Pablo Reina, ¿no? Exactamente, y que de hecho Loret menciona en el video que vimos, pues resulta que tiempo después Reina confesaría algo bastante importante. Puesto a irme sin ningún problema. Cuando yo empecé a notar que ellos mejor dicho, cuando ellos me acusaron públicamente, entonces ya estábamos hablando de otra cosa y dije, me voy a defender. Y lo voy a hacer por las vías que haya que hacerlo, y una es mi tema laboral y el otro es el tema de mi situación o participación en ese operativo. Tiene que quedar muy clara. Y lo hice. O sea, que lo quisieron culpar a Reina. Más vale que pague el reportero y así todos felices y tema cerrado. Como dice el dicho, pagan justos por pecadores. O reporteros por presentadores. Pero otra periodista que estuvo en la redacción contó esto que después sería muy importante en el caso. A lo largo de toda la transmisión que se hizo de esta cosa espantosa del montaje, en 13 ocasiones le dije para allá. Y pues ninguna fue atendida. Sus dos grandes frases fue no te calientes, Cautín, a modo de hacerse el gracioso en un momento, la verdad, tétrico para la televisión mexicana. Y en la otra ocasión, en la última, que fue prácticamente con la que cerró por completo toda posibilidad de atender las alertas que yo en realidad le estaba haciendo, y en las que yo lo vuelvo a insistir, más allá de si la presunta, de que se estuviera violando la presunción de inocencia de dos personas, yo lo que estaba intentando era cuidar a mi jefe. O sea, más allá de cuidar la presunción de inocencia, cuidemos al jefe, y ni así le hizo caso, porque escuchamos a Laura Barranco diciendo que en múltiples ocasiones le pidió al periodista Loret de Mola que parara la transmisión hasta que ya no le contestó. Y a ver, esto que dice ella ha sido citada en muchas investigaciones, pero otra cosa que dijo es algo que vimos con nuestros propios ojos y que lo vimos en todo el material que les transmitimos hoy. Y se nota en el reportaje que falta la cara de Cárdenas Palomino, como dice Barranco. Palomino, quien sospechosamente solía estar muy cara presente en las detenciones. Y en el 2013, Laura publicó unos chats donde consta que alertó 13 veces a Loret de que estaban torturando a un detenido en vivo, que Florence era ciudadana francesa y que él le respondió que no te queda claro que no te pienso hacer caso, es nota. ¿A que no te queda claro que es una nota? Bueno, a todo esto ha dicho algo Vallarta sobre la detención. Marco, ¿tuviste algo? Sí, para ponerle aún más color a las cosas del montaje, Vallarta declara que incluso ensayaron una y otra vez para que saliera bien la toma. Escuchemos. Fueron sí, a ver cómo fue eso. Sí, eso es lo que muchos no saben. ¿Sí? ¿Cómo fue? Se volvía a reiniciar porque entonces no. ¿Cuántas veces hicieron la escena? Pues si no recuerdo fue de 2 a 3 veces se repitió esa escena hasta que se tuvo que ya entrar al aire porque ya había llegado. ¿Y el periodista estaba ahí? Los otros eran TV Azteca. Si tú recuerdas, y las personas que están viéndonos y escuchándonos, cuando entra Televisa en como primer toma, pues viene haciendo paneos, ¿sí? Tratando bueno, eso lo percibo yo, tratando como que de cubrir ciertas situaciones. Pero TV Azteca viene unos pasos atrás. Y TV Azteca, y yo le pediría a los de TV Azteca que pues retomaran otra vez esas escenas.
hay que ver esas escenas que, por cierto, no pudimos encontrar. Y varios años después, específicamente en el 2020, durante una audiencia judicial el 27 de octubre, Loret de Mola aceptó un error periodístico al no detectar que la transmisión en la que participó formaba parte de un montaje. No obstante, rechazó de manera categórica haber organizado, colaborado o ser cómplice de este mismo operativo. El periodista también señaló durante esta declaración: he ofrecido disculpas desde hace 15 años. Y así lo cuenta. Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cassés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta. Dicen cara de tabla en Venezuela a este tipo de cosas. Carlos Loret de Mola representa el arquetipo del periodista que se niega a asumir las consecuencias de sus actos. Su insistencia en calificar el montaje como un error periodístico minimiza de manera criminal las consecuencias, que son nada menos que 20 años de prisión para una persona. Claro, porque por ese error Vallarta estuvo 20 años preso. Si bien Loret no fue un juez, sí fue una suerte de verdugo mediático. Él dio la sentencia a través de su cámara. Bueno, la pregunta es, ¿por qué la gente no se dio cuenta? Porque hay algunos colegas suyos que piensan que hubo razones para hacer todo esto. 2005. Y las tres víctimas reconocieron a sus secuestradores, entre ellos el señor Vallarta y la señora Cassés. ¿Qué justicia se está formando hoy cuando se demeritan así los testimonios de las víctimas solo porque los tiempos políticos han cambiado? ¿Es cierto que el montaje televisivo de la policía de Genaro García Luna sobre la detención de los secuestradores ensució la captura y ocasionó que Florence Cassé saliera de la cárcel? Pero eran unos secuestradores, y la policía de entonces los detuvo. A pesar de que hubo un montaje, Israel era culpable. Estimado Ciro, ¿en serio? ¿En serio? Según su lógica, podemos torturar gente en televisión nacional, fabricar pruebas, violar todo el debido proceso, pero los fines justifican los medios, que si alguien se ve que es culpable, podemos saltarnos la Constitución, el debido proceso y la presunción de inocencia. Bueno, pero Ciro está cortado con una tijera bastante similar a la de Loret. Y volviendo a Loret, en redes sociales lo bautizaron #LorMontajes, porque no lleva uno sino varios. Y Loret continúa haciendo periodismo. Su negativa de asumir la responsabilidad plena establece un precedente peligroso que en México los periodistas pueden participar en montajes, destruir vidas y continuar sus carreras simplemente alegando error o incompetencia en lugar de complicidad. De hecho, no olvidemos que ahora Loret denuncia los cuestionamientos sobre él como ataques al periodismo, cómo no, por parte del sexenio pasado y el actual. De verdad, el periodista que, según chats de Barranco, respondió que no te ha quedado claro, que no te pienso hacer caso, es nota, fin de la historia. De verdad, hizo eso cuando lo alertaban, ¿no?, sobre tortura en vivo. Ahora ese periodista se preocupa por los ataques al periodismo. El mismo que participó activamente en un montaje se queja de que el gobierno actual atenta contra el periodismo. Los caminos de la vida y la reconversión de LorMontajes en defensor de la ética periodística sería cómica si no fuera en realidad muy cínica, porque hoy Loret pasó de ser el brazo mediático del poder autoritario a presentarse como su víctima, de fabricar montajes gubernamentales a denunciar la manipulación oficial, de torturar gente en televisión nacional o ser parte de eso, a quejarse de los ataques a la prensa libre. Pero después de la liberación de Vallarta, las reacciones de medios como TV Azteca para bajar líneas sobre esto evidentemente nos hicieron esperar. No está libre por un tema de justicia, está libre por la política y por la coyuntura que se vive actualmente. Es muy conveniente dejar en libertad a Israel Vallarta y que salga a declarar en contra de Loret de Mola, en contra de Genaro García Luna, en contra de Felipe Calderón, aunque la verdad es que fue detenido durante el gobierno de Vicente Fox. ¿Y por qué es conveniente? Porque primero es una cortina de humo, ahora se habla de que es un pobre hombre que fue... Una cortina de humo, dice esta periodista. Para ella la liberación de Vallarta es una cortina de humo. Lo liberan para molestar a Loret, no para hacer cumplir la justicia, es para molestar a Loret. Dice, sí se le torturó, pero bueno, eso no importa. Lo que importa es por qué lo sueltan ahora. Pues por Loret.
Claro, es que Loret es el centro del mundo mundial y seguro la jueza pensó en Loret al momento de liberar a Vallarta. Y bueno, también es bastante obvio que es política, ¿no? Corregir una injusticia fabricada políticamente es un acto político. La pregunta no es si es política, sino si es justa. Y después de 20 años de prisión sin sentencia por un montaje televisivo, la respuesta es obvia, que sí, que es justa y es ética. Después supimos que el montaje Vallarta-Cassé del 2005 había sido la semilla de una relación que floreció plenamente durante el sexenio de Calderón. Televisa proporcionaba legitimidad mediática, Calderón proporcionaba contratos millonarios y García Luna proporcionaba espectáculos televisivos que alimentaban ambas necesidades. Esto como la serie El Equipo, que se estrenó en el 2011 y funcionaba básicamente como propaganda. La Secretaría de Seguridad Pública pagó 118 millones de pesos para producir esta serie de televisión que duró solo 13 capítulos. Yo solo la vería porque sale Poncho Herrera y todo lo que vimos, las camionetas, las armas, eran de la policía de García Luna. Y si sacamos la cuenta, cada capítulo de esta serie costó unos módicos 9 millones de pesos al erario público más o menos, y García Luna ya tenía los recursos autorizados desde junio de 2010 dentro del marco de la campaña Policía Federal, Héroes Anónimos. Literal, no contaron todo, pero sí exageraron, como la sesión de nuestra querida Estefanía. Si Carlos Loret de Mola no fue víctima de un engaño o fue víctima de un engaño, lo que sí resulta evidente es que fue el ejecutor mediático de una estrategia política de largo plazo. Los medios mexicanos no informaron, construyeron una realidad que sirvió a intereses específicos del poder político y el económico. Televisa y TV Azteca, las dos empresas que aún dominan el mercado televisivo mexicano, participaron simultáneamente en el montaje, demostrando cómo la concentración mediática facilita la manipulación informativa. Esta concentración oligopólica permitió que un mensaje controlara todo el espectro televisivo nacional. El caso viola principios fundamentales del periodismo ético y representa un periodismo pernicioso. Ni siquiera se llama periodismo, eso que nos lleva a llamarlo, ¿no? Lo podríamos llamar más bien un montaje criminal. Pero 20 años después, los mismos actores siguen en los mismos puestos, como si nada, cometiendo los mismos errorcitos y justificando las mismas atrocidades. Más allá de la mentira, más allá de la perversidad del consenso que la sostuvo, eso no tenía precedentes. Las grandes televisoras, Televisa y TV Azteca, radio, diarios, los que repitieron la versión oficial, orquestaron un linchamiento mediático disfrazado de cobertura informativa que le costó 20 años de vida en la cárcel, de prisión, a una persona, Israel Vallarta. Gracias, Estefanía. Yo espero que haya muchos más jueces como en este caso mi jueza. Tuve 6, 7 abogados, jueces anteriores, y no hacían más que darle vuelta. Entonces, ¿en manos de quién estábamos? Yo sí tengo mucha confianza y espero que así sea, que este nuevo cambio en el Poder Judicial abone. Y hoy en los estudios de La Base en Ciudad de México nos acompaña un gran amigo de esta casa, periodista, documentalista y productor, Epigmenio Ibarra. Epigmenio, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Ina, bienvenida a México, por cierto. Gracias a ti también. Sí. Epigmenio, han pasado 20 años desde este montaje. ¿Qué ha cambiado en el espacio periodístico desde entonces mexicano? Desgraciadamente no mucho. Y de esa ausencia de cambio te habla el hecho de que el hombre que perpetró ese montaje sigue operando como periodista y todavía, además, se presenta como víctima de persecución. Porque Loret bien que sabía que eso era un montaje. Y ahí está, mintiendo, calumniando, inventando, haciendo montajes todavía, 20 años después. Dice que ha sido un error. ¿Cómo va a ser un error? Cualquiera que tenga la menor idea de lo que es la producción televisiva sabe que una transmisión en vivo en un noticiero tiene rituales, el conteo,
Vamos después del corte, espérame, aguántame, ya voy contigo. Todo eso mientras se está preparando la incursión de un comando policial para descubrir con las manos en la masa a secuestradores. Por Dios. Y no se dio cuenta. Se dio cuenta tarde. Piensa, esa es la verdad. Loret piensa que quien lo escucha es estúpido, que quien lo ve es estúpido. Y hoy diera la impresión de que tiene razón, porque solo una minoría ignorante y fanatizada le sigue creyendo a este personaje, que hizo lo de Florence Cassés y Vallarta, pero hizo después en Afganistán un montaje con un tanque que alquiló, y hace muy poco entrevistó a un narco enmascarado que culpaba a López Obrador. Es un personaje afecto al montaje. Es un sicario informativo. Bueno, yo continuando con esta línea de cuestionar las formas periodísticas de Carlos Loret, ¿qué dice este montaje que vimos de su vínculo y complicidad con Genaro García Luna? Y además, si García Luna hoy está enfrentando un proceso judicial, o bueno, ya tiene sentencia, ¿qué se viene para Loret, por ejemplo, aunque no sea legal, sería algo que se señale en la opinión pública? Pues mira, la justicia restaurativa tiene un componente que es la exhibición. Hay que exhibirlo. Es parte de hacer. Ciertamente, la tortura es un delito que no prescribe. El hecho es que Cárdenas Palomino está preso por la tortura a Vallarta. Loret tendría que tener parte de responsabilidad en la comisión de un delito, de ese delito que no prescribe. Bueno, no se le ha perseguido. No creo que se le persiga, pero nuestro deber es exhibirlo. Es decir, ese señor, primero, fue parte de la construcción mediática de la leyenda de García Luna. Ergo, fue cómplice con Felipe Calderón y Vicente Fox de que se le abriera la puerta de la presidencia de la República a la CIA y al cártel de Sinaloa. Porque eso era García Luna. Era un hombre de los gringos y un hombre de los narcos. Y Loret construyó su leyenda, con otros, pero él fue centralísimo. Hay otro montaje, que es Loret montado con chaleco contrabalas, en una patrulla recorriendo las calles de Culiacán buscando al Chapo Guzmán, con las fuerzas de García Luna. Estamos ante un personaje muy siniestro, que es parte del viejo régimen y es parte de una red criminal. Porque ¿qué pasó con García Luna? Se va a Peña, se va a Calderón y lo deja encomendado con Peña, que le entrega contratos multimillonarios en asuntos de seguridad. De ahí sigue Loret. Y hoy, tanto él como Ciro, como muchos otros, sostienen que García Luna está injustamente encarcelado. ¿Cómo no van a saber los gringos lo que hizo García Luna si era su hombre? Si los traicionó. Si el juez dijo, es usted un traidor. Se lo dijo cuando dicta la sentencia. Bueno, de la misma calaña es Loret. Epigmenio, hay otro debate que se abrió con la liberación de Vallarta que tiene que ver con el Poder Judicial, cómo funciona o no funcionaba la justicia. Hace poco se hizo una reforma, hubo elecciones. ¿Cómo ves ese proceso justamente en vista de que asistimos a este tipo de casos de injusticia? Con la reforma a las elecciones, ¿pensás que se puede
ir subsanando ese tipo de problemas que venía arrastrando la justicia de México? Por lo menos se corrigió un hecho nodal. La Corte, la Suprema Corte, los jueces operaban por consigna. ¿Y quién mandaba sobre los jueces? Pues los que los ponían. ¿Qué era la justicia? Una prostituta al servicio del régimen, una esclava del dinero, que operaba al servicio de los criminales, de los criminales que detentaban el poder y de los criminales que tenían plata para comprar un fallo absolutorio. Hoy, por lo menos, lo que sabemos es que estos nuevos jueces, magistrados y ministros tienen una obligación con quien los eligió, que es el pueblo. Antes de un manotazo, Zedillo disolvió la Corte. Hoy, como dice la presidenta, puede ser imperfecto todavía el proceso, pero es mucho mejor que 13 millones de mexicanas y mexicanos hayan elegido a las personas juzgadoras que un solo individuo. Entonces, creo que se van a corregir muchos vicios y que habrá que estar atentos. Hay que votar y estar atentos. Epigmenio, muchísimas gracias por acompañarnos en La Base. Es siempre un placer y un honor tenerte aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. Mañana vamos a estar en este mismo lugar a esta misma hora. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina y también pueden apoyar el periodismo independiente en contra de estos montajes infames escaneando el QR que ven en pantalla. Hasta mañana.